Good morning, and thank you very much to be so early here with us. Well, let's begin with a very interesting symposium that is so-called Redefining Laser Therapy for Macular Disease with Pascal Laser. Sí, que se me hace así, ya. Well, as you well know, the pattern scanning laser was introduced by Topcon in 2006. And it is the rapid pattern scanning laser delivery. The word Pascal comes from pattern, PA, scanning, SCA, and laser. And maintains a long and constant depth of focus for all spot sizes. It gives us precise spot placement with each and every treatment pattern. And it provides also freedom to treat closer to the fovea without fear or causing retinal damage or vision loss. Now, we are going to review some very important topics in which is the place that has this laser therapy by now. And the first presentation is going to be by Dr. Francisco Rodriguez, and it's called Combination Treatment for Diabetic Macular Edema. As you all we know, Francisco is the scientific director of the Fundación Oftalmológica Nacional in Bogotá, Colombia, and is chair of the Department of Ophthalmology of Universidad del Rosario. Thank you very much to be with us this morning, Francisco. Te quito esto. ¿Vas a usar esta? Buenos días, me han pedido que si podemos dictar la charla en español o en inglés. Podemos hacerla en las dos. ¿En español? Buenos días, agradezco a Topcon su invitación a participar en este simposio y a compartir con ustedes algo de la experiencia que tenemos nosotros en el manejo del edema macular diabético combinado con antiangiogénicos y el láser. Estos son mis declaraciones financieras. Y este es el tema que vamos a desarrollar hoy, consistente en láser en el edema macular diabético. Repasaremos algunos de los estudios que se han hecho para demostrar la eficacia del láser térmico que utilizábamos antes para esta patología, la utilización de antiangiogénicos para el edema macular diabético, el endpoint management, que es el tema principal de esta presentación, que es la utilización de esta tecnología para el manejo del edema macular diabético, y un caso clínico que hemos tenido la oportunidad de seguir y manejar con esta relativamente nueva tecnología. Sabemos mucho de la fotocoagulación con láser gracias al desarrollo que hizo Meyer Schwickerath en Essen, en Alemania, en los años 50, en el cual desarrolló una fotocoagulación retiniana terapéutica. Pero no fue sino hasta que Paul Wetzig en el año 65 hizo la primera publicación que se conoce al respecto sobre el tratamiento de la retinopatía diabética con coagulación lumínica, como la llamaban en ese entonces, un estudio preliminar. A partir de entonces se vinieron a desarrollar múltiples tecnologías que han sido gradualmente refinadas, cada vez más efectivas y seguras, así como nuevas longitudes de ondas del láser, por lo cual tenemos muchas maneras de tratar el edema macular diabético. Entre ellas el endpoint management, que realmente fue de las primeras nuevas tecnologías en láser a principios de este siglo.
seguido por la aparición de los antiangiogénicos para uso intravítrea, la utilización de corticosteroides intravítreos, la utilización de dispositivos de liberación sostenida de corticosteroides y la aparición del micropulso. Numerosos estudios han mostrado el beneficio del láser en el tratamiento del edema macular diabético en ojos que tienen edema macular diabéticos. Y el principal de ellos es el ETRS, que es la sigla por Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, con el cual se demostró que la aplicación del láser de argón reducía la progresión o la pérdida de visión severa en más del 50% en aquellos pacientes que tenían un edema macular diabético clínicamente significativo al cabo de 3 años. El ETRS también estableció que bien la aplicación sea focal o en rejilla era el estándar para el manejo del edema macular diabético. Sin embargo, hay un número significativo de pacientes los cuales, a pesar de ser tratados con el láser, continúan perdiendo visión con el tiempo, obteniendo resultados que no son los más óptimos a largo plazo. Y esta agudeza visual se deteriora en la mayoría de los casos, bien sea porque hay aparición de fibrosis subretiniana, porque hay desarrollo de membranas neovasculares coroideas asociadas a la aplicación del láser térmico o porque se agrandan las cicatrices del láser también con el tiempo, ocasionando que se comprometa el área foveal y haya pérdida de visión. Igualmente con la microperimetría, tal como lo mostró Víctor González en una publicación reciente, también hay una disminución de la sensitividad retiniana en aquellos pacientes que han sido tratados con láser, y eso lo demostró en el estudio READ, con el cual mostró que los pacientes a los cuales se les había aplicado láser y antiangiogénicos no mejoraba la sensitividad e inclusive algunos de ellos podían haber disminuido esta sensitividad. Aquí en Estados Unidos fue creado el DRCR Network, que es una red de especialistas de retina en varios sitios de Estados Unidos, con los cuales han venido desarrollando protocolos de investigación sobre retinopatía diabética y edema macular diabético. El primer protocolo que ellos desarrollaron fue el protocolo A, con el cual demostraron que había una eficacia de la técnica de aplicación del láser que había diseñado el ETRS modificada, bien sea en forma focal o en rejilla, para el manejo del edema macular diabético. Es una nueva técnica de aplicación. Y el protocolo B mostró que el 14% de los pacientes, si me pudieran prestar un pointer o un señalador, o aquí, el 14% de los pacientes que eran tratados con la forma de focal o de rejilla podían obtener una ganancia de más de 15 letras al cabo del seguimiento de esos pacientes, pero aproximadamente el 18% de los pacientes perdían más de 15 letras al cabo de 2 años. De manera que con este protocolo se mostró que sí pueden mejorar pacientes, pero también hay un número importante de pacientes, a pesar de que el protocolo ha sido modificado para el manejo, en que pierden visión a largo plazo. De todas maneras, en este protocolo B, al cabo de 2 años de seguimiento, hubo ganancia de la agudeza visual en aquellos pacientes que estaban en el brazo del láser, comparado con aquellos que habían recibido tratamiento con esteroides. Esta es una tabla que hemos desarrollado sobre el paso del tiempo en cuanto a los ensayos clínicos que hay para edema macular diabético. Como comentábamos, aquí estaría el desarrollo de lo que ha sido el endpoint management y el desarrollo de todos los medicamentos que han aparecido con el tiempo para el manejo de la retinopatía diabética y principalmente del edema macular diabético. El estudio READ-2, que fue el primero en el cual se comparó y se utilizó láser con antiangiogénicos para el manejo del edema macular diabético, así como también el protocolo I, es uno de los más conocidos del DRCR-NET, los desarrollos para el Lucentis e inclusive el RISE y el RIDE, que es el más importante que se ha hecho para Lucentis, y la aprobación del ranibizumab a mediados del año 2012. De ahí en adelante pues aparecieron los otros estudios, tanto de corticosteroides como también los que se han realizado para el bevacizumab y el aflibercept. Ahora revisaremos en detalle algunos. Gracias. Ahora revisaremos en detalle algunos de estos estudios, pero enfocados principalmente en aquellos que utilizaron láser adicional al antiangiogénico o que utilizaron el láser como comparador. Estos son los estudios que se han publicado hasta el momento en los cuales se ha comparado el láser o se ha utilizado el láser junto con los antiangiogénicos, principalmente el ranibizumab. Son el READ-2, el RESTORE, el REVEAL y el protocolo I.
De estos, en el RID2, el ranizumab y el ranizumab con láser mostraron que había mayor ganancia de letras que el tratamiento, que comparando con el láser únicamente. Y de esta manera, esta combinación de tratamiento fue el primero que mostró que había una mejoría del edema macular y menos aplicaciones de inyecciones con el tiempo. Con el estudio RESTORE, también en el cual se hizo también una combinación de tratamiento de ranizumab versus ranibizumab contra láser, también se mostró que había una mejoría de los pacientes en cuanto a agudeza visual. Y lo mismo el estudio REVEAL, en el cual también se hubo un estudio comparativo de ranizumab con aplicación de láser versus láser solo, y se mostró que la aplicación de láser con el antiangiogénico era mucho más efectiva en mantener la agudeza visual o mejoría de la agudeza visual. El protocolo I fue el estudio que comparó ranibizumab con la aplicación temprana de láser versus el ranizumab con aplicación tardía de láser al cabo de 6 meses versus la aplicación de triamcinolona con aplicación temprana de láser o la triamcinolona con aplicación tardía de láser. Y lo que se demostró es que la aplicación de láser temprana con antiangiogénico, en este caso ranibizumab, era mucho más efectiva en la recuperación de visión de estos pacientes. Igualmente en aquellos pseudofacos resultó más efectivo la aplicación de esteroide intravítrea con láser en la mejoría del edema macular diabético. Entonces, como ven, todos estos estudios combinados han mostrado que es efectivo la aplicación de antiangiogénico con la aplicación del láser térmico que utilizábamos antiguamente. Sin embargo, los otros estudios, Volt y Da Vinci, que son para el bevacizumab y el aflibercept, no utilizaron el láser combinado con los antiangiogénicos. Entonces mencionábamos de que los antiangiogénicos pues actualmente son la selección más común que hacemos para el manejo del edema macular diabético. Sin embargo, los pacientes que han sido tratados con láser tienden a reducir el grosor macular y a permanecer estables, y la combinación de los antiangiogénicos o de los esteroides con láser pueden mejorar la agudeza visual y el grosor macular central y también reducir el número de inyecciones intravítreas que pueden ser requeridas para el manejo de estos pacientes con edema macular diabético. Pero no todos los pacientes, y es una pregunta que siempre nos hacemos, mejoran la visión a pesar del tratamiento. Y esto es relacionado básicamente con aquellos en los cuales se ha hecho la terapia antiangiogénica o se les ha colocado el láser que utilizábamos antiguamente. Y este es un reporte del estudio READ también, donde en estos pacientes, el 27% de los pacientes tratados tuvieron no mejoraron su agudeza visual más allá de 20/125. Y esta pérdida de visión fue atribuida bien a que tuvieran una atrofia foveal, bien a que tuvieran persistencia del edema macular diabético, porque había una cicatrización de las aplicaciones del láser, o simplemente porque había isquemia macular, que es algo que muchas veces no identificamos porque ya no hacemos el número de angiografías que se requieren en estos pacientes. De manera que las aplicaciones de láser térmico que usábamos antiguamente no fue efectivo en una época, pero puede ser perjudicial a largo plazo en estos pacientes. Y es por esto que se han desarrollado nuevas tecnologías, como mencionamos desde el 2009, la aparición del endpoint management para el manejo de estos pacientes, en los cuales lo que buscamos es tener menos problemas relacionados con la aplicación del láser. Uno de ellos es el subthreshold, que es el endpoint management, que básicamente es una estimulación fototérmica, lo que hacemos, y la cual es mínimamente invasiva y no produce daño porque está enfocada directamente al epitelio pigmentario. Más adelante, recientemente, pues se ha desarrollado el micropulso, en el cual las aplicaciones cortas de los pulsos de láser selectivamente afectan solamente el epitelio pigmentario de la retina también. El endpoint management es una aplicación de láser subumbral que se utiliza para el manejo del edema macular diabético y tiene un efecto tanto en la agudeza visual como si fuera un láser que aplicábamos antiguamente de umbral. Las ventajas que tenemos con este subumbral es que utilizamos menos energía, hay menos efectos porque está enfocado solamente a la aplicación del epitelio pigmentario, es decir, no se dispersa la aplicación del láser y hay una cicatrización mínima o no se produce cicatrización.
El efecto a nivel de las capas internas y externas de los fotorreceptores, de los segmentos de los, internos y externos de los fotorreceptores y del epitelio pigmentario de la retina, es donde se produce la aplicación o el efecto del láser sin que haya una diseminación lateral, como mencionábamos, del láser hacia los lados. ¿Qué diferencias hay entre, se preguntarán ustedes, entre el micropulso y el endpoint management? El endpoint management tiene 3 características principales que es lo que lo hacen mucho más efectivo. Uno, el protocolo con el cual calculamos la dosis que vamos a realizar. Esto hace que se produzcan unos resultados predecibles y reproducibles. El titration traduce es el cálculo de la dosis que vamos a realizar. Esta la hacemos basados en una aplicación que hacemos, veremos adelante, por fuera de las arcadas, basado en la aplicación que vemos nosotros. De esa sacamos un porcentaje que es el que vamos a lograr para obtener los resultados deseados. Igualmente, la duración del micropulso es mucho mayor, y otra ventaja que tiene es que tenemos unas señales que nos dejan las aplicaciones donde hacemos las marcas. Estas marcas o landmarks que se hacen nos indican dónde fue que realizamos el tratamiento, de manera que es una ventaja para realizar tratamientos nuevamente a largo plazo, poderlos repetir sin que vayamos a afectar el área ya tratada o que queremos retratar el área que ya habíamos tratado originalmente. Entonces, ha habido bastante evidencia en la literatura respecto a la utilización del Pascal o del endpoint management para edema macular y para otras aplicaciones en patologías maculares. Una de ellas es la demostración de que hay un daño colateral limitado con las aplicaciones del láser. Estas se vuelven invisibles clínicamente, pero las podemos identificar con la autofluorescencia o con el OCT. Y de por sí el grupo de Ursula Schmidt en Viena fueron los primeros en publicar los estudios en los cuales demostraron que podían obtener imágenes inmediatas en vivo de los cambios morfológicos que sucedían en las aplicaciones de láser térmico, de este láser en endpoint management con el de dominio espectral. E igualmente mostraron la morfología de estas aplicaciones o quemaduras únicas luego de la realización de la rejilla macular. Entonces, con el endpoint management podemos predeterminar la duración y la exposición, como les mencionábamos anteriormente. Colocamos la aplicación por fuera de las arcadas y ese 100% que nosotros colocamos nos dará la indicación de cuánto podremos deducir, que es el titrate, que es la manera en que realizamos el cálculo para las aplicaciones, y luego realizamos los patrones en rejilla que van siempre con unas marcas a los lados que nos ayudarán en un futuro a identificarlos bien por autofluorescencia, para poder ver si repetimos las aplicaciones en ese mismo sitio o repetimos en otras partes. Con este equipo, pues los beneficios es que podemos tratar edemas maculares difusos, que son los más difíciles de tratar en los edemas maculares y que tienen mucho más respuesta que aquellos que son quísticos. Podemos prevenir la recurrencia de los edemas, debido a que podemos hacer muchas más aplicaciones de las que hacíamos con el antiguo láser térmico, podemos tratar muchas más áreas y, como mencionábamos, debido a las características de las landmarks o las marcas que tenemos las posibilidades de hacer retratamiento. Esto es uno de los pacientes que hemos la oportunidad de tratar hace un tiempo. Es un paciente de 66 años, el cual era un diabético mal controlado, muy mal paciente, el cual le habían realizado ya cirugía de catarata, era pseudofaco en ambos ojos y había recibido en el 2011 algunas aplicaciones de Lucentis. Cuando nosotros lo vimos en el 2013, nuevamente realizamos aplicaciones de Lucentis, lo perdimos por un tiempo y volvió nuevamente a que le hiciéramos tratamiento con antiangiogénicos. Y este es el OCT original que tenía cuando regresó nuevamente, un severo edema macular diabético, tenía un desprendimiento seroso del neuroepitelio, múltiples quistes intrarretinianos, y pues le advertimos que la posibilidad de mejoría era muy poca, y en ese momento pues ya teníamos la posibilidad de utilizar el Pascal, y fue cuando le propusimos de hacer una similitud del protocolo I, 6 inyecciones de antiangiogénicos seguidas del láser, y obtuvimos este resultado luego de los parámetros que utilizamos del spot, del poder y del tiempo en estas aplicaciones. Y este es el final, en el cual de 20-100 que tenía el paciente, logramos un 20-60 y el paciente estuvo estable por un tiempo. Lo perdimos nuevamente porque es muy inestable el paciente y nuevamente tendremos que repetir el tratamiento porque ha recurrido su edema macular diabético.
En resumen, el edema macular diabético es una enfermedad compleja, crónica, que tiene diferentes estrategias para su manejo, es bastante difícil de manejo y es a largo plazo que hay que hacer su manejo, además de su manejo sistémico, su manejo también local. Los antiangiogénicos son los medicamentos que tenemos más comúnmente seleccionados como primera línea de tratamiento, en las cuales se ha demostrado que hay una mejoría de la agudeza visual, del grosor retiniano y también de la mejoría de los estadios de la retinopatía diabética. Sin embargo, mi pensamiento ha sido de que no podemos seguirles aplicando antiangiogénicos de por vida a estos pacientes, ni para el edema macular, ni para el manejo de la progresión de la retinopatía diabética. Por lo tanto, las aplicaciones combinadas de antiangiogénicos con láser va a ser el futuro en el manejo del edema macular diabético, tal como lo han visto ustedes en los estudios previos que se hicieron antiguamente con otro tipo de láser que causaba problemas. En este, que es subumbral, podemos tratar pacientes que tengan edema maculares tempranos y además combinarlos, como mencionábamos, con antiangiogénicos o esteroides. De esta manera buscaremos estabilizar la agudeza visual y el grosor retiniano de estos pacientes, con lo cual disminuiremos la necesidad de más inyecciones y tendremos más posibilidades de retratamiento con el láser a largo plazo de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Yo quisiera dar pie en este momento a alguna pregunta de parte del público, algún comentario. Sí, por favor. Si me permites, te paso el micrófono. Doctor, le preguntaba si la titulación de la energía que se va a utilizar para este método, este procedimiento, es similar a como se hacía la titulación para la rejilla propuesta en el ETDRS, ¿o no, es diferente? Es mucho menor. Como le mencionábamos, lo que hacemos es una colocación de una spot de prueba por fuera de la arcada y de esa, que sería el 100%, nosotros le reducimos a un 30 o 40% el poder. De esa manera, la aplicación es subumbral. Muy bien, a ver, hasta aquí hay otra pregunta. No, but you can ask in English, of course. Hello, Dr. Rodriguez. So can you please explain how do you actually titrate for endpoint management, because I could not follow it because it was in Spanish. First, titration is to calculate the dosage, sub-threshold dose that you apply to the retina. So first, you apply 100% burn outside the arcades, and once you are happy with the burn, you titrate that dose to 30 or 40%. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias, Juan Carlos. Buenos días, doctor Rodríguez. Buenos días. Si quisiéramos ser más objetivos, ¿qué significaría el 100%? ¿Ver la marca? Ver la marca, la marca. ¿El 40%? Señor. ¿Y qué significaría el 40%? Sería el 40% de esa marca, lo cual, esa marca que colocamos sería el umbral, que sería la lesión visible o la que podemos ver nosotros. De esa que consideramos el 100%, la reducimos a un 30%, que sería el subumbral. Cuando ya no la vemos. Ya no la vemos. Por eso, pues, la idea es utilizar o bien la tomografía o bien las imágenes de autofluorescencia con las cuales podemos ver las marcas de las lesiones que dejamos. Como las marcas vienen a ser invisibles, utilizamos los landmarks que se nos van a indicar dónde están. Hay unos, los patrones vienen de rejilla y en las esquinas de cada rejilla que colocamos hay unas marcas. Esas son las que nos van a indicar dónde colocamos nosotros el láser. Muy bien, aquí hay otra pregunta, Salvador. Mi pregunta va relacionada al tiempo el tiempo propiamente, o sea, ¿se disminuye al 30 o 40% solo en el poder? El poder, también en el tiempo. El tiempo sigue siendo igual, 20 milisegundos utilizamos nosotros. Okay. Sí, lo que se disminuye es el poder, que viene a ser subumbral. A ver, otra pregunta más por allá, sí.
Francisco, una pregunta. Las marcas que tú dices que vas a colocar, que vienen directamente en la rejilla, ¿es porque aumenta allí el poder para poder ser visible a los Ahí quedan las marcas. ¿Necesito un examen, o ya sea tomografía o ya sea autofluorescencia, para poder evidenciar esas marcas? Quedan de mucho más bajo poder, pero estas son mucho más visibles y son las que vamos a poder identificar con autofluorescencia. Por cada disparo, para poder evidenciar dónde fue. ¿Dónde pusiste? Sí, haz de cuenta como si quedara un cuadro, donde las esquinas del cuadro son las marcas que dejamos. Okay, esos son los que. Bien, si no hay más preguntas, Francisco, muchísimas gracias. Y ahora me permito presentarles a la doctora Sandra Belalcázar Rey, que es especialista en glaucoma, Sandra, y también de la Fundación Oftalmológica Nacional de Bogotá, y va a presentarnos la trabeculoplastía con el láser de Pascal, una herramienta innovadora en el tratamiento de trabeculoplastía. Muy buenos días, muchas gracias, doctor Graue, muchas gracias a Topcon por la invitación. Esta es mi declaración financiera y voy a hablar un poco sobre el uso de el fotocoagulador Pascal para trabeculoplastia. Pues el manejo clínico del glaucoma ha ido evolucionando con el avance en todas las tecnologías médicas de láser y quirúrgicas. A partir de 1970 tenemos la trabeculoplastia con láser de argón, se mantuvo ahí durante muchos años y el Glaucoma Laser Trial en 1995, que fue un estudio multicéntrico que recogió muchísimos pacientes, demostró su eficacia y su seguridad. En 1995, Latina y Park comenzaron a trabajar con la trabeculoplastia láser selectiva y hubo un cambio hacia la trabeculoplastia láser selectiva a partir de estudios que demostraron que era igualmente segura y efectiva y que se podía dar un tratamiento en 360 grados que iba a ser igual de efectivo al de 180 grados que se hacía con la trabeculoplastia con láser de argón. Adicionalmente, pues es importante tener en cuenta que la trabeculoplastia sigue jugando un papel fundamental en el manejo de la presión intraocular en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto y en los pacientes hipertensos oculares, dado que la adherencia al tratamiento médico, siendo el glaucoma una enfermedad crónica, sigue siendo un tema importante a tener en cuenta en estos pacientes. La trabeculoplastia, al reducir la presión intraocular durante un tiempo prolongado, pues nos ayuda muchísimo en el tratamiento de estos pacientes quienes algunas veces pues, no se aplican sus gotas como debería ser. Con el advenimiento de las MIGS o las cirugías para glaucoma mínimamente invasivas, se pensó que iba a haber una disminución gradual del papel de la trabeculoplastia en estos pacientes, ya que existe una sobreposición con respecto a la población de pacientes en quienes uno eventualmente haría trabeculoplastia o en quienes uno haría una cirugía mínimamente invasiva. Sin embargo, la trabeculoplastia sigue teniendo un papel importante, ya que es una cirugía mucho menos invasiva, es extraocular, no necesita acompañarse de cirugía de cristalino y es mucho menos costosa. Acompañando al SLT vienen unas nuevas generaciones para realizar trabeculoplastia con láser. Está el PSLT, que es el fotocoagulador Pascal. Está también la trabeculoplastia con láser de micropulso y está también la trabeculoplastia con láser de titanio y zafiro. El motivo de esta conferencia pues, es el PSLT. El PSLT, como lo mencionaba el doctor Grau y lo mencionaba el doctor Rodríguez, inició en 2006 como un fotocoagulador para la retina, teniendo como ventajas que produce mucho menor daño térmico en el tejido y mucho menos daño colateral.
en el tejido alrededor, ya que es un láser que genera un pulso mucho más corto, entre 10 y 20 milisegundos, y esto pues hace que la lesión térmica al tejido sea inferior. Para el caso de la trabeculoplastia con PSLT, el PSLT provee un aiming beam con una luz de 633 nanosegundos, es una luz con una longitud de onda continua, y tiene una luz terapéutica de 532 nanómetros de longitud de onda. Aquí lo vamos a ver en este video que está en la página de Topcon. Entonces, proyecta el patrón que ustedes ven ahí y proyecta un patrón de varios puntos organizados en un arco, los cuales van cambiando 22.5 grados cada vez. Se proyecta la luz del láser a través del lente de Latina, y de esta manera el cirujano va oprimiendo el pedal y va generando el tratamiento. Para el caso de la trabeculoplastia láser también se hace inicialmente una titulación de la energía. Entonces, una vez se ha colocado el lente de gonioscopía con el que uno va a realizar el tratamiento, que es el lente de Latina, se hace un disparo con un poder que genere un blanqueamiento en el trabéculo. Este disparo dura 10 milisegundos, y una vez que ahí ha provocado el blanqueamiento, esa es la titulación, uno pasa ya a la parte activa del láser, en donde se reduce el tiempo pero se mantiene la energía, y de esta manera pues la entrega de la energía, o sea la aplicación de la energía se reduce a la mitad en el tiempo. Aquí vemos entonces la manera como se hace el patrón. Este es un solo spot, pero después cuando ya está activo el láser, lo que hace es aplicar el patrón en forma de arco. Esta es la página es la interfase para el usuario, es una interfase gráfica que le permite al oftalmólogo colocar o ir aumentando el poder del láser. En el momento de la titulación, uno puede cambiar el tamaño del spot. Esta interfase también le permite a uno escoger si uno quiere 3 líneas de arco o una sola línea de arco o 2 líneas de arco. Le permite a uno escoger el sitio donde uno quiere comenzar a hacer la trabeculoplastia, y además de eso le va mostrando a uno cuál es el sector que uno ya ha ido tratando, porque va en la medida en que uno va oprimiendo el pedal, entonces va diciendo cuál fue el área que uno ya trató. De manera que si es necesario interrumpir el tratamiento por alguna razón, existe en esta pantalla el registro de dónde uno va. Esta aplicación de los arcos de esta forma hace que uno no genere una brecha entre las aplicaciones, ni tampoco una sobreposición de esas aplicaciones, permitiendo pues que el tratamiento sea mucho más efectivo y más seguro para el paciente. Este es un video de lo que ve el cirujano cuando está aplicando el láser. Entonces ustedes pueden ver aquí el patrón sobre el trabéculo y cómo el patrón va girando, y uno a su vez va girando el lente de Latina a medida que va aplicando el tratamiento. Para 180 grados, uno también puede escoger el tratamiento que va a hacer. Uno puede hacer un tratamiento en 180 grados, en ese caso son 8 pasos. La duración de la aplicación del disparo es exactamente la misma duración de la aplicación del disparo de un SLT o de una trabeculoplastia con láser de argón.
y serían 16 pasos para cuando uno hace un tratamiento en 360 grados. En la Fundación Oftalmológica Nacional estamos realizando un estudio prospectivo para comparar la eficacia y seguridad en pacientes por encima de 40 años, con glaucoma primario de ángulo abierto o con hipertensión ocular que estén con uno o más medicamentos para su tratamiento y cuya presión intraocular esté por encima de 20. Entonces, estos son los candidatos. Hay un cirujano que hace trabeculoplastia láser selectiva y otro cirujano que hace PSLT. Son las características demográficas de los pacientes que hasta ahora llevamos en quienes hemos hecho el análisis. Tenemos 11 pacientes en Pascal, 11 pacientes en SLT, con 2 medicamentos en cada grupo de paciente. Para este caso y en los pacientes que llevamos, todos han tenido glaucoma primario de ángulo abierto y se ha hecho tratamiento en 360 grados. Esta gráfica muestra cómo ha sido el comportamiento de la presión intraocular desde el inicio del tratamiento. Para SLT fue un poco más alta que para PLT y observamos que ha habido una reducción estadísticamente significativa para ambos grupos. El seguimiento, como les menciono, hasta ahora, pues para la mayoría de los pacientes está a 3 meses y observamos una reducción del 34% en ambos grupos de pacientes. Es similar, o sea, nos ha ido exactamente igual con SLT y con PLT. Se observa una disminución, la disminución la comenzamos a observar al mes y después del mes se ha mantenido a los 3 meses. Esto es comparable con los estudios previos que se han hecho con PSLT, como el estudio del doctor Turati y colaboradores hecho aquí en México, en donde ellos aplicaron PSLT a 47 ojos de pacientes y obtuvieron una reducción del 24%. Ellos hicieron también tratamiento en 360 grados. Y es similar también al estudio de Nosaki y colaboradores, en donde hicieron un seguimiento a 6 meses. Aquí podemos observar la disminución de la presión intraocular tanto con PLT como con SLT. Aquí está el grupo de SLT y de PLT, 12 ojos por cada grupo. Para el grupo de PSLT se observa una reducción del 30% y para SLT una reducción del 21% que se ha mantenido a lo largo de 6 meses. Este es un estudio publicado en el British Journal de Oftalmología en enero de 2016, en donde hacen una comparación de las últimas tecnologías para realizar trabeculoplastia láser. Entonces tenemos el SLT, acá nos dan sus características y el mecanismo de acción. Para SLT se utiliza 0.6 a 1.2 milijoules. El mecanismo del SLT, pues lo conocen, es la destrucción selectiva de las células pigmentadas en la red trabecular sin daño térmico o daño colateral. Se usan 50 o 100 puntos confluentes, se puede tratar 180 o 360 grados de la red trabecular. Uno espera, o sea, sabe que está haciendo el tratamiento correcto porque aparecen unas pequeñas burbujas. Los estudios han mostrado que puede repetirse y así como todos los otros láser, puede haber picos de presión intraocular. Está la trabeculoplastia con láser de micropulso, en donde se produce un efecto térmico sin daño en la red trabecular, gracias a que se generan unos pulsos de microsegundos que son seguidos por unos descansos intermitentes que hacen que no haya daño térmico al tejido colateral. También se puede tratar en 180 o 360 grados, no hay una reacción tisular visible, se puede repetir, puede dar una sensación de quemadura o de calor. Está, como les mencionaba inicialmente en la charla, la trabeculoplastia con láser de titanio y zafiro, que
genera o actúa a través de una energía cercana a la infrarroja, lo cual hace que haya una penetración mucho más profunda hacia la red yuxtacanalicular e incluso hacia la pared interna del canal de Schlemm. Se puede tratar aplicando 50 puntos, tratando de no sobreponerse una sobre otra. Se hace tratamiento solamente en 180 grados, también puede dar picos de presión intraocular, y está el PSLT, en donde aquí, después de la titulación, no hay una, no se ve un efecto visible debido a que se ha reducido el tiempo de aplicación. No hay sobreposición del tratamiento y la duración del pulso pues hace que haya mucho menos daño térmico. Se puede tratar 180 o 360 grados y faltan estudios para determinar si se pueden hacer retratamientos, aunque la verdad es que yo pienso que dado a que el daño térmico es inferior, muy probablemente se pueda hacer. En resumen, la trabeculoplastia láser en patrón o en escaneo en patrón es un método eficiente para el tratamiento del glaucoma primario de ángulo abierto. Provee un tratamiento mucho más uniforme con un cubrimiento de toda la malla trabecular. En general se colocan más o menos como unas 1000 puntos de 100 micras de diámetro. Sin embargo, es muy corto porque son solamente 16 disparos cuando uno está haciendo 360 grados y está utilizando el patrón, y el daño tisular reducido puede proveer efectos similares al SLT, a la trabeculoplastia láser con micropulso e incluso a la de titanio zafiro, porque hay una menor cicatrización, da posibilidad de hacer retratamiento, tiene un perfil de seguridad bastante favorable, hay mucha menos inflamación en el posoperatorio, hay menos tendencia a picos de presión intraocular, y pues como los demás láser pues no está indicado en pacientes con glaucomas secundarios uveíticos o neovasculares. Eso es todo, muchísimas gracias. ¿Quieres pasar ya por leerlo? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente presentación en lo que se conecta el doctor Lavinsky. ¿Alguna pregunta para la doctora Sandra? Para la doctora Sandra Belalcázar. Sí, Sandra. ¿Te pueden pasar un micrófono, por favor? Sandra, ahí va el micrófono. Buenos días. Yo te quisiera preguntar si conoces cuál es el efecto sobre la malla trabecular de este láser Pascal. O sea, ¿es un efecto de quemadura y la cicatrización jala como en los otros láseres? ¿O verdaderamente se destruye esa parte del trabéculo? Hay un estudio, realmente no hay muchos estudios con respecto al efecto de Pascal. Lo que se sabe es que el daño coagulativo, el daño de necrosis coagulativo es mucho menor comparado con el láser de argón y podría incluso ser similar al que genera la trabeculoplastia con láser selectiva. Muy bien, pues muchas gracias. Y vamos a pasar a la siguiente presentación para respetar el tiempo que debemos de terminar a las 8:30. Y la siguiente presentación va a ser por el doctor Daniel Lavinsky. El doctor Lavinsky es profesor de oftalmología en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Brasil. Y nos va a hablar acerca del Non-Damaging Retinal Laser Therapy using Endpoint Management, Rational and Clinical Applications to Macular Disease. And this conference is going to be in English, no? Yes. Thank you very much for this invitation. My portuñol no es muy bueno, so I will speak in English for everyone's sake. So we are going to talk about non-damaging retinal laser therapy using endpoint management. So first of all, when you talk about photocoagulation, usually this is what comes into our mind. So these are white center with grayish lesions surrounding the photocoagulating
burn. So what happened to the retina when we are doing this photocoagulation? So we know by our studies that we cause damage to the whole thickness of the retina, including inner retina damage with complete destruction of photoreceptors. And even we can cause damage to vitreous and inner limiting membrane. So when you talk about photocoagulation, we are doing really a very intense damage to the retina. And if you peel up the retina and just analyze the RPE, you're going to see that the center you have a coagulating lesion with a transition to normal RPE. And this is very well, you can see this also in histology, so there's a transition zone. And so when you talk about laser therapy, we need to, first of all, characterize which are our endpoints, our thresholds. We can use a clinically visible burn, a fluorescent angiography burn, OCT, or even RP viability. So what is our goal when we treat with laser? So this is our endpoint. When you do a very intense burn, our goal is to create this kind of scar. So this is a glial scar with Miller cell activation that will destroy the whole thickness of the retina. When you go for barely visible burn, so less intense burn, there's healing process. So the Miller cells are activated, but there's a healing process, and you can actually have restoration of photoreceptor layer. If you go by 30% in endpoint management, you show there's also Miller cell activation, but no photoreceptor damage. So when you go for non-damaging treatment, this is a 30% that we'll talk about a little bit further. There's no findings on light microscopy, very limited findings on electron microscopy, and in scanning microscopy, SEM, there's no damage, and after 7 days, maybe one cell RPE. So in the past, we talk about his time temperature histories. This was a theoretical concept of laser therapy that we had in the center, our peak of energy. So there's damage, so coagulation of cells, destruction, necrosis. And in the transition, so there's an energy expansion, circumferential energy expansion, and this they imagine that this is the actual therapeutic effect of the laser. Now we studied with heat shock proteins, and we can actually see this time history, temperature history in actually experimental findings, because in the center there's no expression of heat shock proteins. Heat shock proteins, it's a protein that actually happened in the response of heat, and it has a neuroprotective effect in the retina. So in the center there's no expression of this gene, of this heat shock protein, but in the surrounding of the burn, in the adjacent area of the burn, there's expression. And when you go for NRT, so we go for non-damaging therapy, you can see that the center express the heat shock proteins, but the surroundings don't. So, and you see in the barely visible burns, you have cell death. So you have necrosis in the center, expression surrounding, and this is also here. But if you go for NRT, so if you go for 30%, every spot will express the HSP in the complete size of the spot with no damage, so no side effect. Now we understand that what we were treating with barely visible, with visible conventional laser, the center was a side effect. And actually what treats is the surrounding of the burst. And let's take out the side effect and only treat with the expression of these proteins. The problem is that when you go for ETDRS grid, and you go for an invisible, non-damaging therapy, you can't use the same parameters. So these parameters are 2 spots apart. Supposed to be 1 or 2 spots apart. If you do the same parameter here and you go for an invisible 2 spot apart,
you will not be treating the same way. So when you move for visible damaging to non-damaging, you need to calculate, you need to increase the number of spots, you need to do a high-density treatment. This is the real message here. So what's endpoint management? Endpoint management, it's a method to allow precise control of laser dosages with a short duration. So first of all, we need to titrate our treatment to a visible burn. So what's the goal of endpoint management? We can treat over the therapeutic range, we can treat below therapeutic range. The idea with this endpoint management is to treat always in the therapeutic range. So this has a calculation with Arrhenius integral. We can check how much the power we need to do with the energy we deliver, and we came up with these calculations and with the 30% energy protocol. So how is the titration? This is a visible way to understand the titration. First, we need to place our power, usually between 100 to 150 milliwatts, and our duration, 15 milliseconds. And we're going to treat this with 100% power, energy. Why? Because we need to see these visible burns here. So how we characterize these burns is the first barely visible burn in 3 seconds. So when you treat, you see a very grayish, almost invisible burn in 3 seconds. This is what we call 100%. And when we move to the treatment, the high-density, invisible treatment with 30% energy, the algorithm will automatically change both power and duration to cause an invisible grid close to the fovea, and this is the high-density treatment. But we will keep the landmarks. This is autofluorescence. The landmarks should be the same as the titration burns, the same characteristics. So if you keep the landmarks on, you know that every point of the treatment, the titration remains. We can change. We have more edema, less edema, more pigmentation. But if you keep the landmarks, this is an indication that the calculation of the energy remains working. So this is the landmark. When you see this edema, so we can actually see in the OCT the landmarks. Of course, the burns inside the grid you don't see in OCT, and after 1 month you don't see the landmarks anymore, so there's a healing. So we showed in experimental data there's restoration of photoreceptors. Also in patients OCT we showed that after 4 months the edema got better and the landmarks are not visible in OCT, although in the infrared and autofluorescence you still see the landmarks because of the RPE changes, not because of photoreceptor changes. So we studied this experimentally at Stanford, and in Brazil we are studying this clinically. First with chronic central serous chorioretinopathy. We have a study with 20 patients, 21 eyes, more than 12 months of follow-up. And we see that these patients gain vision after 1 month, 2 months, and remain for the whole follow-up of 12 months. And this 81% of these patients are completely without any fluid. 4 patients, 90% still have some remaining. Remember that this is chronic central serous with more than 11 months of average follow-up of disease, of the symptoms of disease. And these patients received 1 treatment in 16%. The majority received 2 treatments in 1 year, and then others 3 treatments and even 4 treatments. And if you see the central macular thickness, there's a decrease over 12 months, which keeps stable. And also, we show that although we are treating RPE, there's also choroidal decrease, because you know the central serous have the choroidal thickening, and we show that there's
there's not a decrease of 100, but actually just 50, 60 microns. But this maybe is enough to get this decrease in central macular thickness. You know, if you treat with PDT, for example, you can actually have a major decrease of 200 microns, and maybe this is not very good for the patient. We don't know. This is a couple of examples. This was the first patient we treated almost 3 years ago. Actually, 3 years ago. So this is a 61-year patient with this kind of lesion, and we did. This is the autofluorescence. This is the infrared. She had central serous for more than 8 months, 11 months. So, and we treated. This is the baseline after 1 month, after 2 months. So the vision decreased, and after 6 months, there's no fluid whatsoever with just one treatment. And now this is already with Triton OCT. We can see there's no fluid, no damage, and in OCT angiography, no neovascularization. This is a different case. This is a 27-year-old military airline pilot. He has a 20/20 vision in one eye, 20/25 in the other eye, but he was very nervous because he has to have yearly, every year has examinations to get 20/20. If he's 20/25, he will not be able to fly anymore. And he was very nervous, and that's why he had central serous retinopathy. And he didn't use any steroids, so this is the OCT. But he, of course, he went to the internet and saw all the complications that laser could do, and he decided to wait. He was referred to me, but he decided to wait. Let's wait a little bit, because it's just 1 month of symptoms, so let's wait a little bit. And then he came back 3 months later, with a little bit decreased vision, 3 months later with much more fluid. So now he decided, okay, let's treat. And this is, he had 500 microns in the macular region. And now with the Triton OCT, this is the interesting way to approach central serous. We can actually measure the choroidal thickness and also the volume of the choroid automatically. So this is great for central serous because we can actually help follow the patient, diagnose, and actually see that after 3 months of treatment, it has almost no fluid and decrease in central macular thickness and also choroidal thickness. And what about diabetic macular edema? This is another young patient, 33 years old, with diabetics type 1, decreased visual acuity in the left eye. So this is the left eye, a couple of microaneurysms, and very foveal cysts. He did not, he declined use of injections. He also read in the internet. He didn't want, his vision was not so bad. And the problem with this patient that the other eye, he was treated by another physician with focal laser. And this is what happened. He had focal laser very close to fovea, and this is a very precise patient. He can show you where are the scotomas. He can show you that, okay, I see 3 points here, and he can draw. He's a scientist. And he said, no, I don't want to do laser, focal laser, and he's right. So what we did, because this is what happened. The fovea looks great, but look at here. He had a break in the ISOS. This is also Triton, and he can see this very focal damage to photoreceptors. He can notice as a scotoma. So he has no conventional lasers. If you do, you need to do non-visible and non-damaging therapy. Now with Triton, we can do OCT angiography, and we can understand what happened with the right eye. So in this point here, we can show that the microaneurysms are actually in the inner and the deep layers of the capillaries. And when you treat, so if you treat, even if you focus on the microaneurysms, what you're doing is actually you're focusing the RPE, and the RPE will absorb the energy and will expand the energy to reach the microaneurysms. And this will cause photoreceptor damage, even if you go very light. There's no way to avoid
photoreceptors. And if you are treating so close to fovea with this kind of patient, he will notice the scotoma. But fortunately, we did endpoint management, and this is the result. See, we restored the foveal concavity, so there's very limited exudates here with no foveal, and the photoreceptors are intact with 20/20 in both eyes. This is another case. This is a case that we use combined therapy. We did one injection, the patient had a panic attack, he said never going to do injections anymore, so we did endpoint management, and so this is the parameters, and this is after 2 months of one injection and one treatment with endpoint management. We are keep treating this patient constantly with laser and not doing injections anymore. So what we have so far, and you have results in CSR with DME, we have this basic science results. So which other disease we can treat? So we're starting to treat MACTEL type 2. So macular telangiectasia type 2, which is Miller cell disease, have inner retina damage, and then outer retina damage. So this is a patient with disease in both eyes, this kind of telangiectasic vessels in the inner retina with leakage. So we treated with endpoint management. This is the focal loss of photoreceptors in the fovea, and so this is where we treated. And interestingly, so after this is May 2014, and this is October. So after this period, there was restoration of photoreceptors in this area after the laser. This is after 5 months. And now after 18 months of 2 treatments, I retreated him twice. He still has, of course, damage to the retina, but the ISOS is remaining, the ELM is here, and we can see in OCT angiography the telangiectasic vessels, and they're not progressing in 1 year and a half, and we keep following him. This is a very small limited data, the limited series that we have. Now we are starting a clinical trial to see if this actually a reproducible effect, but this is very encouraging and another application of non-damaging retinal therapy. So, in conclusion, we have a very new technology with applications to macular disease, from the macular edema to central serous chororetinopathy, vein occlusion edema, and also the dystrophies and MACTEL. So we need to apply it correctly, so we need to understand how it works, and fortunately with new clinical trials that are being started all over the world, we're going to have evidence to show the effect of this disease. Thank you very much for